La semana pasada hablé un mensaje que yo sé que nos bendijo muchísimo. El domingo decidí no hablar de algo, sino que hablamos de alguien. El domingo no hablamos de la unción, hablamos del ungido. Fue un mensaje directo al corazón donde no hablamos del poder, sino que hablamos del poderoso. No hablamos de la prosperidad, sino que hablamos de que el que prospera. Amén. Y entendimos que nada podemos hacer si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Aprendimos que para poder ser como Cristo necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Aprendimos que no es con fuerza ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y que las cosas que no pudimos alcanzar en el tiempo con nuestras propias fuerzas, la podemos conquistar en pocos días cuando nos rendimos delante de la presencia del Espíritu de Dios, cuando confiamos plenamente en Él, cuando entendemos que Él es el poder porque estuvo en el principio y en toda la historia bíblica ha estado el Espíritu de Dios hasta los últimos días. Él está con nosotros. Y finalicé diciendo que Jesús dijo: no se preocupen, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes, el cual los acompañará, los consolará, el cual les va a bendecir y los va a guiar. Amén. Pero hoy mi palabra es, hoy el mensaje que traigo para ti es: persevera. Aunque ya sientas que no puedes más, persevera. Mira al que tiene a su lado y dígale: persevera. Aunque te sientas desanimada, te sientas triste, agobiado, hoy el Señor vino a decirte: persevera, persevera, mantente firme. Porque la Escritura dice el Señor en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos por causa del nombre de Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. A un esposo Dios le está hablando esta mañana y le está diciendo: persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. A un hijo Dios le está hablando y le está diciendo: persevera hasta el fin. La perseverancia es muy importante. Hace un tiempo Dios me dio la oportunidad de viajar al país de Colombia, vecino, y fue una actividad extraordinaria a un congreso de avivamiento mundial. Esa iglesia es como 50 veces más que esta, en estructura, en multitudes, muy gigante. Es la iglesia de un pastor reconocido a nivel mundial que se llama Ricardo Rodríguez. Desde que uno entra a ese lugar, uno entra en una atmósfera diferente. Se puede sentir la presencia de Dios como se siente cuando llegamos al Arca Mundial. Amén. Aleluya. Y yo fui con un amigo. Dios me dio la oportunidad por primera vez de montarme en avión. Allá estaba mi amigo Sergio esperándonos, quien nos atendió muy bien porque él estaba allá. Y cuando uno llega a un sitio como este, a uno se le pone los ojos como huevo frito. Pues wow. Más uno que tiene el llamado también a hablar, a predicar, o la emoción de las multitudes. Entonces uno tiene dos opciones: o frustrarse y sentirse triste en los pañales que anda uno, o inspirarse, que fue la que yo escogí. Motivarse en aprender de los que están más arriba. Y bueno, fue tanto la inspiración y la motivación que hablé con mi amigo que me acompañaba y le dije:
vamos a preguntar, vamos a asesorarnos de cómo esta gente pudo alcanzar tal avivamiento. Así que emprendimos la gran misión de atravesarnos con quien sea, con el fin de llegar, de ser posible, al mismo pastor Ricardo Rodríguez, para hablar con él. Porque seguramente debía tener un secreto. Así que la primera pared que tuvimos, el primer límite, eran unos servidores que parecían un guardaespaldas. No eran guardaespaldas, pero eran unos tipos encuerpados, altos, blancos, hermosos, un tanto parecido a mí, pues, para que tengan una idea. Otro más flaquito, parecido a Ismael. Bueno, y entonces no era tan fácil acercarse. Aparte de que la tarima era 3 veces más alta que esta, más la tarima era como el tamaño de este local prácticamente. Era difícil acercarme. Pero yo le dije a mi amigo, vamos a perseverar. Tranquilo, en algún momento vamos a entrar. Cuando vino la administración, nos acercamos con toda la multitud, porque la gente corre al altar para recibir la unción. Así como aquí la gente corre al altar para recibir la unción también. Y dijimos, este es el momento. Pero insisto, la tarima no es como esta. ¿Cuántos vieron ahorita al pastor Luis que bajó por aquí así? ¡Bum! Como si fuera una escalera. Y vuelve a subir normal, porque es bajita. Allá es alta. Le diga a cada uno. Para subirse era casi imposible, ¿no? Entonces uno brincaba para ver si lo tocaban. Pero era casi imposible. Terminó el evento, no pudimos hacer nada, pero dijimos, vamos a seguir. Así que estando en la parte de abajo, nos encontramos con un muchacho, jovencito. El tipo parecía Brad Pitt en su mejor tiempo. Un Justin Bieber ahorita, porque el pelito lisito, blanquito, perfil. Un colombianito ese que a cualquier chica lo derretiría, ¿no? Pero era un hombre de Dios y no andaba buscando novias por ahí, no. Y nosotros lo vimos en el altar a él, muy cerca del pastor. Lo veíamos que servía, que estaba todo el tiempo allí, que estaba pendiente. Dijimos, a este hay que preguntarle, porque está cerca. Vamos a ver si por medio de él podemos acceder. Así que estando en la parte de afuera nos los topamos. Y dijimos, mira, ahí está el peludito, vamos a hablar con él. Y nos las acercamos y le preguntamos, amigo, queremos conversar contigo, vemos que estás cerca y queremos preguntarte una sola cosa. Ah, muy bien, ¿ustedes son de dónde? De Venezuela. Ah, qué bueno, Venezuela. Muy bien. Porque había personas de todos los países allí. Entonces, yo le pregunto, le digo, queremos preguntarte, ¿cuál es el secreto para este enorme avivamiento? ¿Cuál es el secreto de la unción? El joven me mira y yo sentía que me miraba, era el Espíritu Santo, porque el hombre estaba cargado. Yo lo miraba y él me miraba y me agarra por el hombro y me dice, el secreto está en el secreto. Mi abuelo, dice, Ricardo, persevera día y noche en el secreto. Y ese es el resultado de todo lo que tú puedes ver. Nadie le interrumpe sus primeras 8 horas de la mañana. Él persevera y no sale hasta que el Espíritu Santo le hable. Me hizo acordar al avivamiento que Dios hizo a través de un joven llamado Evan Roberts, de 26 años, en Gales, el cual dice que muchas veces llegaba a la iglesia y se sentaba por espacio, algunas veces hasta de 4 horas. Es como que yo llegue al Arca Mundial y me siente 4 horas allí. Algo extraño, ¿no? Y si el Espíritu Santo no le hablaba, no se paraba a predicar. Pero como ya todos sabían que Dios lo usaba, esperaban las 4 horas. Y después de las 4 horas, él se levantaba y empezaba a ministrar y ocurrían los milagros, ocurrían las sanidades. Era impresionante. Pero él perseveraba 4 horas sentado.
Lo mismo con el gran hombre de Dios, William Seymour, del avivamiento de la calle Azusa en los Estados Unidos, que dice la historia del avivamiento que cuando se paraba en el altar, Dios le hacía ponerse una caja en la cabeza. Qué loco, ¿no? Para que la gente no lo viera a él, como Moisés, que se ponía un velo. Y cuando Dios le decía, listo, se quitaba la caja y empezaban a ocurrir los milagros creativos. Gente que iba sin brazo, le salía el brazo. Gente enfermos de cáncer, ciegos, eran sanados. Era impresionante. Pero después que yo hablo con el jovencito, él me dice, anota mi número. Yo no tuve ni siquiera que pedir el número. Supongo que él vio el hambre en mis ojos, el deseo, la insistencia, y me dijo, escríbeme por la tarde para hacerte pasar hacia las oficinas y que mi abuelo Ricardo te pueda ministrar. Ay, ¿qué le parece? Y yo dije, claro que sí, dale. Anoté su número. Al ratico le enviamos el WhatsApp. Cuando vimos que nos respondió, listo, por la tarde me hace seña. Bueno, te puedes imaginar, andaba yo con el amigo mío, a la hora de las 6 de la tarde ya estábamos, porque cuando termina la actividad, al pastor lo escoltan como 20 servidores y lo meten en la cabina, lo meten en un salón. Y hay como unos 200 pastores haciendo filas para entrar para una administración personal, los cuales tenían un distintivo, ¿verdad? Una escarapela que decía VIP. Lo único que yo tenía, mi hermano, era mi saquito de todo el tiempo y la hambre, la perseverancia por una administración de Dios. Yo no tenía ese cordoncito allí. Y vi cómo rechazaban, no lo rechazaban, simplemente era un protocolo de que no, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque no carga el VIP. Y el pastor Marcos, que andaba conmigo, y yo, no nos van a dejar entrar. Y él me dice, pero no, ya no hablamos con el nieto de Ricardo. Tranquilo, me dice, ya hablamos con él dijo que íbamos a entrar. Sí, pero mira el protocolo. Bueno, perseveremos. En ese momento se nos atravesó una hermanita de Dios. Se nos atraviesa y prácticamente me colió. Y yo me puse bravo. Yo, esta hermanita, bueno, es una anciana, Señor, perdóname, pero yo estaba tan inspirado. La viejita me llegaba por acá y entonces ella iba delante de nosotros. Yo casi que la empujaba porque yo quería entrar primero. Lo cierto es que cuando llegamos, tratamos de entrar y la multitud era tan grande que no podíamos. Hasta que por allá apareció el Justin Bieber espiritual. Y nos hace así, nosotros, ¡ay! Venga, y le dice el servidor. Lo que entendí fue que le dijo, déjalo entrar. Cómo no. Se abrió, yo me sentía como el Todopoderoso en ese momento. Se abrió todo y pude entrar. Y cuando entramos, vemos ese ambiente lleno de todas las naciones, gente hablando en chino, otros en inglés, una locura. Y nosotros, y todo el mundo comiendo comidas exquisitas, chocolates, refrescos. Pero nosotros teníamos una sed, literal, que lo único que nos provocó fue tomar agua en ese momento. Yo lo que tengo es sed. Y entonces veíamos que todo el mundo era como importante allí. Y todos estaban conversando. Sí, claro que sí. Y el avivamiento. Entonces, una cosa espectacular. Y mi amigo Marcos y yo estábamos como gallinas mirando a los alrededores. ¿Y qué hacemos? Bueno, hagamos de que somos importantes. Y nos pusimos a hablar. De verdad, no le estoy mintiendo. Nos pusimos a hablar. Sí, amigo, claro. Bueno, no sé qué estamos haciendo aquí, pastor, pero bueno, aquí estamos. Sí, pero creámonosla. Y de verdad, así actuamos. Porque estaban esperando que el pastor Ricardo saliera para ministrar. De pronto, no sé en qué momento, llega una persona, una mujer detrás de mí y comienza a hablarnos, pero habla inglés. Al otro lado llega una servidora, una muchacha que comienza a traducirle. Habían traductores y todo.
comenzamos a conversar. Y lo que yo le escucho es el avivamiento de la calle Azusa, dice. Captó mi atención, porque es lo que yo he admirado y he estudiado, ¿no? Lo cierto es que no sé cómo comenzamos a hablar allí. Y de pronto yo le digo a la anciana que está a mi lado, a la señora: ¿será que usted puede orar por nosotros? Porque ella me mostró un teléfono y me mostró el video de cómo la gente por la que ella oraba y el lugar donde ella vivía o vive, caía escarcha de oro, aparecían oro en el piso y los milagros eran impresionantes. Yo digo: quiero que ore por mí. Claro que sí, dice, me traduce. Y la mujer empieza a orar por el pastor y por mí. Cuando nada más levante la mano, nosotros caímos bajo el poder de Dios. De allí casi que no supe más hasta que me levanté. Lo cierto es que ella dijo: los milagros que ocurrieron en el avivamiento de la calle Azusa sucederán en tu ministerio. Y yo, estando agachado, cuando levanto mi mirada, abro los ojos, veo que hay oro alrededor de mí. Dios no me deja mentirte. Escarcha de oro. Y empezamos a hablar en lenguas. Era una cosa extraordinaria. ¿Sabe quién era la señora que estaba orando por mí? La que yo casi que piso al inicio, la que casi que yo pateaba en mi prepotencia. Y cuando ella termina de orar, en ese momento aparece el pastor Ricardo, el hombre de Dios que estábamos esperando para que nos ministrara. Y cuando el pastor sale de la puertica y ve a la anciana que estaba orando por mí, la mira, oh, dice, y sale corriendo, la agarra por la mano y la mete hacia la cabina y cierra la puerta. Resulta que la anciana que acababa de orar por mí es la intercesora personal del pastor Ricardo Rodríguez. Es la que ora siempre por el pastor Ricardo para el avivamiento. Y esa sierva de Dios oró por este pequeño servidor que les está hablando esta mañana. Pero el secreto se encuentra en la perseverancia. Cuando perseveramos, a mí me hizo acordar todo este episodio que viví a la historia que cuenta el Señor en Mateo 15:21 acerca de la mujer cananea. ¿Alguien la recuerda? Dice que la mujer salió dando voces tras el Señor: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer insistente: ten misericordia de mí. Y dice literalmente que Jesús no le respondió palabra. Imagínense ustedes que usted venga acá al altar y diga: pastor, quiero que ore por mí, póngame la mano. Y que yo no le responda palabra alguna. ¿Qué diría usted? El pastor es prepotente, no me puso cuidado. Jesús no le respondió palabra a esta mujer. Y ella siguió gritando: Jesús, hijo de David, mi hija es atormentada por un demonio en casa, por favor, ten misericordia. Los discípulos la miraron con desprecio y le dijeron: Rabí, despídela. Locamente está dando voces tras de ti. Despídela. La mujer seguía insistiendo, perseverante: ten misericordia de mí. Por fin Jesús, no sé si la miró, pero responde palabra. Pero yo hubiese preferido que no me respondiera el Señor a mí lo que le respondió a esa mujer. Le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perros. A los perrillos. Qué ofensivo, Jesús. No está bien que yo ore por los perros. ¿Qué harías tú si yo te hablo así? ¿Qué harían? No vuelvo para esa iglesia. Bueno, la mujer no se fue. Siguió de rodillas.
Diga conmigo: perseverancia, insistencia, constancia. Sí, Señor, está bien. Es cierto que no lo merezco, pero yo me he dado cuenta, dice la mujer, cómo los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Paz, le quebró el corazón a Jesús en dos. Jesús dijo: cuán grande es tu fe, mujer. Hágase contigo como tú quieres. Y quiero decirte que Jesús de alguna manera hizo esto con toda la intención. No es que era malo, no es que era ofensivo, es que Jesús quería darle una enseñanza a los discípulos. Era que Jesús quería enseñar el principio de la perseverancia. Era que estaba diciendo por dentro: vamos a ver cuánto estás dispuesta. Estaba diciendo: tú no te imaginas cuánto yo deseo bendecirte, pero quiero quebrar tu humanidad primero. Quiero quebrar tu altivismo. Porque ¿sabe qué? Hay personas que con cosas menores, mucho menores que estas, se ofenden y hasta se van de la iglesia. El pastor no me saludó, yo no vuelvo para esa iglesia, porque el pastor no la saludó y fue que el pastor no vio. Y Jesús dice: alguien así no merece que yo le entregue lo más preciado de mi corazón. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entregado a aquellos humildes de corazón que se entregan, que se rinden, que perseveran y dicen: Señor, si no me bendices, no te suelto. Si no me hablas, no me voy. Voy a perseverar hasta el fin, porque sé que me vas a hablar, sé que me vas a bendecir. Y están dispuestos a entregarse. Hubo un joven que duró 11 años. 11 años, más de una década y un año, orando insistentemente para que la unción del Espíritu viniera sobre él y pudiese hablar en lenguas. 11 años para hablar en lenguas, para recibir la unción. Algunos de los que están acá, oré por ellos el domingo pasado. Unos recibieron la unción, otros no hablaron en lengua todavía y ya andan desanimados. Y hay gente que dice: no, pastor, yo no recibí nada. Este joven del que te estoy hablando, después de 11 años, Dios le habla y le dice: tu problema es la falta de fe. Pero, ¿sabes? Pero perseveró 11 años. 11 años insistiendo. Tú no tienes fe ni para comprarte un par de zapatos, le dijo Dios. Porque tenía una economía muy baja. Y Dios le dijo: atrévete aunque sea a comprar un par de zapatos. Porque si no tienes fe para eso, no tendrás fe para recibir todo lo que yo tengo para ti. ¿Sabes? Mientras más largo es el proceso, es porque más grande te va a usar Dios. 11 años de espera tuvo este hombre por todo lo que Dios iba a hacer con él. Cuenta el pastor actual que en ese tiempo la esposa de él en cada administración caía bajo el fuego. De largo a largo en la congregación. Y comenzaba a hablar en lenguas y a llorar y a reír. Oh, Señor. Y recibía la unción y él miraba. Dice que muchas veces se caía por amabilidad a los pastores que lo ministraban. Yo no siento nada, pero me voy a caer para no quedar mal con el que está ministrando, ¿no? Hoy en día ese pastor es uno de los hombres más ungidos que yo he conocido, que ha alcanzado grandes cosas para Dios, que Dios lo usa en milagros, en sanidades impresionantes en el mundo entero. Estoy hablando del reconocido pastor Cash Luna de Guatemala. Una locura, pero duró 11 años perseverando. Ni hablarte del pastor Benny Hinn, a quien Dios usó también para ministrar a este mismo Cash Luna, a Ricardo Rodríguez. De alguna manera se cree que recibió la misma unción que estaba sobre la mujer de Dios, Catherine Kuhlman. Recibió la misma unción. Pero el pastor Benny Hinn sufrió la frustración de la perseverancia, del esperar hasta que Dios haga algo. No fue de la noche a la mañana que lo obtuvieron. Muchas veces tenemos que volvernos como la mujer cananea y
Y muchas veces Dios va a permitir una especie de insulto. Muchas veces vamos a tener que ser como los perritos, comer de las migajas, porque Dios lo va a permitir. Pero si ese es tu caso, tienes que saber, es un secreto, no se lo voy a decir a más nadie. Tienes que saber que es que Dios te va a usar a ti en grande, como a Cachuluna. ¿Entiendes? Hace unos días unos discípulos de acá me dijo un discípulo: yo quiero andar con usted para arriba y para abajo, pastor. Yo quiero servirlo. Yo quiero ser como un Eliseo con Elías, con usted. Cosa grande ha pedido. ¿Y sabes qué? A mí Dios me sanó el corazón hace tiempo. Eso a mí no me pone jeje. No. El Espíritu Santo me habla y me dice: vamos a probar. Está bien que siente ese interés de servirte, porque lo está haciendo a mí directamente. Y yo me llené mucho con esas palabras. Yo dije: Dios necesita hombres y mujeres así, que reconozcan el manto que hay sobre un hombre o una mujer de Dios. Porque Cachuluna recibió la unción por la perseverancia, pero que reconoció el manto que estaba sobre Benny Hinn. Benny Hinn recibió la unción porque reconoció el manto que estaba sobre Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman recibió la unción porque reconoció el manto que estaba sobre María Gugu Ether. Esta misma mujer recibió el manto porque reconoció lo que estaba sobre Evan Roberts y sobre otros hombres más de la antigüedad. Y así, manto tras manto, los discípulos, los apóstoles, hasta Jesús. El mismo Espíritu de Dios es en todos nosotros y por todos. Cuando usted reconoce la unción de un hombre o una mujer, está reconociendo es la unción del Espíritu de Dios. No, porque esa se la tira de... No. Si tú deshonras a un hombre o a una mujer de Dios, estás deshonrando el mismo Espíritu de Dios. El domingo pasado se acercaron dos discípulos y me dijeron: pastor, aquí mismo, después de la administración, el domingo estuvo fenomenal, ¿verdad que sí? Pero hoy va a estar mejor. Se me acercan allá atrás y me intersectan. Me sentía como Ricardo Rodríguez. Me dicen: pastor, quiero que ores por nosotros. Una pareja. Muy bien. Ya yo estaba casi cafónico, porque hay una palabra de Dios para nosotros. Mira qué atrevido. No era yo el que estaba diciendo. O sea, se supone que uno dice: hay una palabra de Dios para ti. No, hay una palabra de Dios para nosotros. Usted tiene una palabra para mí. Sinceramente, yo no tenía ninguna palabra para nadie. Ya yo había dado todas las palabras que tenía que dar. Pero en ese momento, cuando él me dice: hay una palabra de Dios para nosotros, es impresionante cómo vino una palabra de Dios a mi vida para dársela. Y oré por ellos y la palabra fue impresionante. Una activación para ellos. Y el Espíritu Santo me habló, me dice: yo quiero gente así. Porque están los que esperan que la gloria de Dios los toque, y están los que provocan que la gloria de Dios los toque. Hay gente como la mujer cananea que se arrastran. Hay gente loca como este servidor que está hablando, que no le importa si hay multitudes, para allá es que voy. Póngame la mano, únjame, ministreme, porque quiero algo nuevo, quiero algo diferente. Esa ha sido mi vida desde siempre. Y oro para que acá se levanten hijos de Dios con un hambre y una pasión, una perseverancia por el Espíritu Santo. Si usted quiere, quédese así. Ay, no, yo no sirvo para eso. Y sea normal. Pero si quieres ser una persona sobrenatural, yo te invito a que hagas cosas anormales, que te atrevas, que metas las manos en el fuego, que digas: yo quiero eso, yo quiero ser un Eliseo, yo quiero heredar ese manto de mi pastor, del ungido de Dios, yo quiero eso.
Hay gente aquí que quiere la unción, pregunto. Hay gente que quiere ese fuego de Dios. Tienes que perseverar. Les conté el domingo pasado que fueron unos 5 años que duré orando ardientemente para recibir el don de las lenguas. Oraba y oraba y nada, hasta que vino sobre mí. Perseverancia. Ahí está el secreto. Cuando oyes a los grandes hombres de Dios, te darás cuenta que todos fueron insistentes en sacar, en exprimir a otro que estaba delante de ellos. Y así pasó. La misma unción que estaba sobre Moisés vino sobre Josué, pero Josué estaba listo para recibirla. La unción que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, pero Eliseo estaba activo. Dice la escritura que Eliseo servía constantemente a Elías. Para donde iba Elías, iba Eliseo. Para donde iba Elías, iba Eliseo. Ahí estaba. Y Elías era un hombre de carácter fuerte. Quizás lo rechazaba. Aquí voy a estar. Hasta que Elías le dice: si me ves cuando yo sea elevado, bueno, el manto vendrá sobre ti. Dios quiere gente así, amén, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús está predicando 40 días el reino de Dios, después de haber resucitado, en Hechos capítulo 1 dice que comenzó a hablarles. Y el Señor le dijo: suban al aposento alto y esperen allí, porque serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Escuchen bien, Jesús le dijo: esperen la promesa del Espíritu de Dios. No se sabía cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Jesús les estaba hablando: van a subir al templo, que eran como 120 personas, y esperen. Pero a lo mejor Pedro, como siempre, preguntó: Señor, ¿y cuándo va a venir el Espíritu Santo? Esperen. Señor, no, pero nada, te vas ahí, me vas a dejar. Sí, pero espera, persevera. Y dice textualmente, Hechos capítulo 1 verso 14: todos, diga conmigo, todos estos, ¿quiénes? Los 12 apóstoles, las mujeres, todos los que estaban allí. Dice, todos estos perseveraban unánimes. Diga conmigo, perseveraban unánimes. Ahí está el gran secreto. ¿Cómo perseveraban? Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo perseveraban? Oración y ruego. ¿Sabe usted qué significa la palabra ruego? O sea, ellos estaban allí y no estaban: bueno, ¿cuándo es que vas a venir, Espíritu Santo? Apúrate porque estoy cansado, me quiero ir. Ellos estaban orando con oración y ruego. ¿Cuál era la oración de ellos? ¿Cuál era la oración de ellos? Ellos estaban esperando. La oración de ellos era esta: Espíritu Santo, ven, por favor, ven, te necesito. Ellos estaban acostumbrados a estar con Jesús día y noche, y de pronto Jesús se les fue. Quedaron solos, quedaron sin Jesús, quedaron sin la autoridad y estaban sin el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo se siente un alma sin Jesús y sin el Espíritu Santo? Así quiere Dios que tú clames, como el siervo que clama por las aguas. El siervo brama, grita fuerte porque tiene sed. Dios quiere que clames como que si no lo tienes a Él, aunque Él siempre está. Y ellos clamaron, dice, rogaron. Ruego es clamor.
insistencia, permanencia, perseverancia, constancia. Ahí estaban día y noche. Oh, Espíritu Santo, ven. Quizás cantaban: ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, y como dijiste, derrama tu gloria. Dice que clamaban día y noche, rogaban. No sabían cuándo el Espíritu Santo iba a venir, pero todos los días clamaban insistentemente. Dios quiere que clamemos día y noche, que roguemos, que insistamos. Te va a pasar que vas a llegar en la noche: aquí estoy, Señor, aquí estoy, y no va a pasar nada, pero tú tienes que volver otra vez. Dios me dijo que me iba a usar con milagros, pero no lo veo. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. No te canses. Y dice la Biblia que de repente, a mí me encanta esa palabra, porque así nos va a pasar. De repente. Pero ese de repente no es simplemente de repente. Es que ellos estaban clamando y orando y rogando. Y de repente se oyó un viento y tembló el lugar donde estaba. Y vino al Espíritu Santo y les repartió lenguas de fuego. Ahí comenzó el gran avivamiento. El primer y gran avivamiento comenzó allí, de la iglesia primitiva. Y después de allí salió Pedro a predicar: arrepentíos, convertíos. Habló acerca de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, de ese es el que yo les estoy hablando. Esta gente no están borrachas, porque la gente pensaba que estaban borrachos porque caminaban así, pero es porque estaban llenos del Espíritu. Son las 9 de la mañana, dijo Pedro, no pueden estar borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel hace miles de años atrás, que en los postreros días vuestros hijos, vuestras hijas recibirían el Espíritu de Dios y profetizarían. El Espíritu iba a venir sobre toda carne. Ese día se arrepintieron 3,000 personas. Nunca Pedro, antes del Espíritu Santo, había ganado tantas almas como después del Espíritu Santo. Teológicamente y espiritualmente ya vino el Espíritu Santo, está en nosotros. Pero ciertamente tenemos que ser bautizados en el Espíritu de Dios. Ya Él está, pero usted tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Lo vemos más adelante, cuando el apóstol Pedro le pregunta a algunos: ¿ya ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿What? Ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Dice, porque habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesús, pero les faltaba el Espíritu Santo. Por cierto, de allí es donde sale la doctrina de solamente Jesús. Pero no dice que era solamente en Jesús, era que no habían recibido el Espíritu de Dios. O sea, fueron bautizados en el nombre de Jesús porque no conocían el Espíritu, pero ahora van a recibir el Espíritu. Ahora van a ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Escuche bien. Ya el Espíritu había venido el día de Pentecostés, pero días más adelante, aunque ya el Espíritu Santo había venido, no había venido en particular sobre estos que el apóstol Pedro les hablaba. ¿Entienden eso, verdad? Lo que quiere decir que puede haber gente en la iglesia que escucha la palabra, que fue bautizado en agua incluso, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Todavía no ha sido bautizado. Y Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar
al reino de Dios. Hubo un avivamiento después que recibieron el Espíritu Santo. Vinieron los milagros, el cojo del templo de la Hermosa. Vino cosas extraordinarias sobre el apóstol Pedro y sobre los demás. Y eso va a pasar sobre nosotros. Hay cosas que no se obtienen con nuestras fuerzas, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, te vas a dar cuenta que es más fácil. Lo que has intentado en tus propias fuerzas es difícil de conquistar. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces te va a pasar como el apóstol Pedro. Vas a conquistar 3,000 almas rápido. Tu empresa se va a disparar financieramente rápido. Tu vida va a ser diferente cuando el Espíritu Santo te unja con poder. Esta palabra no es para aquellos que dicen, pero es que ya me ungió, es que ya recibí, es que ya yo hablo en lengua, es que ya... No, este mensaje es para aquellos que dicen, que no piensan en eso, sino que hoy se sienten como la primera vez. Porque si no, yo no te estuviese hablando de esto. Yo pudiera adoptar las palabras del apóstol Pablo y jactarme diciendo, sinceramente hablo más lenguas que cualquiera de ustedes. Lo dijo el apóstol Pablo. Y yo pudiera decir lo mismo. Pero yo entendí, y Dios sabe que hoy lo anhelo tanto, como que si no estuviera aquí conmigo. Estoy tan sediento como en la primera vez, porque yo sé que Él tiene algo más para mí. Porque yo sé que Él es infinito y eterno, y que me basta la eternidad para conocerlo. Ahora es cuando. ¿Cuánto tiempo tienes que no lloras desde lo profundo de tu ser en la presencia del Espíritu? ¿Cuánto tiempo tienes que no te rindes? ¿Cuánto tiempo tienes que no ríes a carcajada porque el Espíritu Santo te bautizó? Esta es una mañana de renovación. Pero mi enseñanza ha sido para ti hoy: persevera, insiste, persiste, honra los mantos de los hombres y mujeres de Dios, porque lo que tú honras viene sobre ti. Lo que se honra se te devuelve. Lo mismo con la deshonra y la maldición. Quien maldice se maldice a sí mismo. Quien deshonra se deshonra a sí mismo, porque lo que se siembra se cosecha. Pero si tú siembras honra, si tú siembras perseverancia, pues eso vas a recibir. Recibirás honra de Dios. Y lo que se hace en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Te va a honrar en público. Amén. Te va a usar en público. Dios te va a usar con gran poder. Pero hagámonos amigos del Espíritu de Dios. Busquémoslo insaciablemente. Incluso más allá de la intimidad. Por cierto, como le dicen en los libros a la señorita Kathryn Kuhlman, ella es una de las pocas en las cuales no se especifica un tiempo X de oración. Se conoce de Evan Roberts, que oraba toda la noche, no dormía casi. Unos que oraban 8 horas, otros 7, otros 6. Pero de Kathryn Kuhlman no se dice cuánto tiempo. Lo que se dice es que siempre estaba orando, porque vivía en comunión mientras hacía las cosas. Me gusta eso y me inclino allí. Por cierto, me pasó hace unos cuantos años, precisamente en Caracas. Que Dios bendiga Caracas, amén, y fortalezca a los caídos. Estando en una vigilia que me invitaron allá, Dios me usó con un poder impresionante, extraordinario. Y yo recuerdo cómo Dios se glorificó ese día.
Y muchas personas se me acercaron, danzarinas, y me preguntaron: ¿cómo hace, pastor? Pastor, ¿cuánto tiempo ora usted? Me preguntaron después en privado. Seguramente usted pasa toda la madrugada orando, me dijeron. Y yo le dije: no sé. ¿Cuánto tiempo ora, pastor? Dígame. Porque ellos les habían entrenado que tenían que orar como los africanos, de 5 horas para adelante. Los africanos duran 5 horas de rodillas orando. Algunos. Y yo sabía que tenía que romper un paradigma en ellas. Así que le dije: no, realmente yo no oro que 1 hora, que no. Y ese día les enseñé la comunión. Les enseñé lo que significa el orar sin cesar, el mantenerse siempre hablando con el Espíritu de Dios, porque Él siempre va con nosotros. Exhortaba estos días a unos discípulos con amor, diciéndole: ¿hablaron en lenguas ayer? No. ¿Y anteayer? No. ¿Y cuántos? Tienen que hablar todos los días. Todos los días tienes que hablar en lengua si ya tienes el don. Todos los días tienes que hablar con el Espíritu de Dios. Tienes que andar con Él para arriba y para abajo. Así era Catherine Kuhlman. Y cuando ella llegaba, ya la atmósfera estaba lista. Estaba preparada. Estoy viendo aquí hombres y mujeres que van a ser tan usados por Dios. Tan usados por Dios. Porque ¿sabes qué? Es posible que lo que viene en los próximos días sea el último y gran avivamiento de toda la tierra. Y va a iniciar en Venezuela. No me atrevo a llenarme la boca, quizás como un profeta, pero eso digo, es posible. Mas creo que sí es así de alguna manera. Todas las profecías apuntan a que el último y gran avivamiento van a ser en Venezuela después de las grandes catástrofes. Y que de aquí comenzarán a ocurrir esos grandes milagros, como en la calle Azusa, como en Gales, como en otros países. Usted va a ver, si así Dios lo permite, piernas crecer, orejas aparecer, ciegos ver, cojos saltar, cáncer y sida desaparecer. Usted lo va a ver. Nosotros nos estamos preparando para ese avivamiento. Yo lo tengo claro. Vienen días en que se harán colas para entrar a la congregación porque será tanta la multitud. Vienen días en que la gente caerá a largas distancias, como en la calle Azusa, bajo la unción del Espíritu. Él lo está haciendo, Él lo va a hacer. Pero tú y yo perseveremos en este tiempo. Este es el tiempo que Dios eligió para ti, para mí, para estar firmes. Mientras otros están caídos, usted y yo tenemos que permanecer firmes, orando, velando. Créeme que esto va a pasar. Va a suceder. Y Dios nos va a usar a nosotros. Nos va a usar. Así que de ahora en adelante quiero darte una tarea. Ruega, clama, como lo hicieron los apóstoles en el aposento alto, para que venga el Espíritu Santo y te bautice con fuego. ¿Sabes qué? Algunos estudios teológicos comprueban que desde que Jesús dijo: esperen la promesa, hasta el día de Pentecostés pasaron 10 días nada más. Pero ellos no lo sabían. Realmente fueron pocos días, pero ellos no lo sabían. Porque Él duró 40 días y después de 40 días llegó el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, o sea 10 días después, en el día 50. Pero ellos no lo sabían. Hoy yo te estoy diciendo de parte de Dios: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a bautizar. Y si cabe la palabra, te va a rebautizar entonces. Porque hay gente que dice: ya me bautizó, bueno, te rebautiza otra vez. Pero es que el bautizo puede ser continuo. Vivir en el agua del Espíritu. Yo no quiero que me bautice, yo quiero estar dentro del agua siempre. Navegar en aguas profundas con el Espíritu.
No se preocupen los que por primera vez están viniendo y dicen: ¿qué está hablando ese varón ahí? Se siente chévere, pero yo no entiendo esa broma. Tranquilo. Yo también cuando llegué a la iglesia no entendía, pero me agarró el Espíritu Santo igual. Así que entiendas o no entiendas, te va a llenar, te va a bautizar, te va a transformar el Espíritu de Dios. Porque no es con entendimiento, es con espíritu. Sabiduría de lo alto. Amén. Entonces, de ahora en adelante, no es que voy a orar: lléname, Señor, y lléname. No. Lléname, por favor. Bautízame con tu fuego. Eso es lo que tienes que clamarle a Dios. A lo mejor van a pasar 10 días nada más. ¿Aló?